Aquí quien les habla es Lorenzo Carrasco, presidente del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana en este 28 de agosto de 2022. Ucrania parece ser el cementerio del futuro de Europa como continente de buenos vecinos. Esta es una declaración, una entrevista que dio el ex vicepresidente de la Organización para Seguridad y Cooperación en Europa, ¿no? El exdiputado alemán Willy Wiener, ¿no? Esto lo dio cuatro días atrás al Sputnik News, ¿no? Básicamente diciendo lo siguiente. Si Gran Bretaña global, la Global Britain, que es lo que se anunció por el primer ministro Boris Johnson hace menos de 2-3 meses, ¿no? La proyección de Inglaterra, aún el sueño imperial de un imperio que está en declive claramente, y se ve con la crisis social que está explotando, ¿no? El invierno de extrema pobreza que el Reino Unido va a pasar en este invierno. Y dice así, Global Britain, ¿no? Ellos continuarán con su política que en los últimos 300 años fue muy eficaz en controlar el continente y grandes partes del mundo, del globo, y usar el potencial extranjero para sus propios fines. Ellos siguen estrictamente el objetivo anglosajón de no permitir una cooperación entre Rusia y Alemania en el continente y hacen lo máximo para este propósito en cooperación con gobiernos como de los estados bálticos y otros países, evidentemente los Estados Unidos, etc. Cuando él estuvo en la posición de vicepresidente de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, Wiener dice lo siguiente, dice, en el inicio de la fase actual de Europa, había una propuesta franco-alemana en la Unión Europea, que se realizase una reunión de cúpula Unión Europea con Rusia. Esta propuesta simplemente fue rechazada por los sospechas de siempre, dice, y sus apoyadoras fuera de la Comunidad Europea. Es decir, Inglaterra, los Estados Unidos hicieron la presión para que no se discutiera esa relación Europa-Rusia, que era lo que acabaría con estos problemas que estamos viendo ahora en el caso de Ucrania. ¿Y qué es lo que dice? La idea de ahí surge tres posiciones en relación a Rusia. La rendición incondicional, es decir, después de la caída del muro de Berlín, la disolución del Imperio Soviético, entonces la rendición incondicional de Rusia. O expulsar a Rusia de Europa, o simplemente balcanizar Rusia en varios estados. Y lo que él dice, básicamente, esto es lo que se proponía. Los países de Europa Occidental no consiguen entender que no hay esfuerzos de nuestros gobiernos para poner fin a las hostilidades en Ucrania. La paz y todos los esfuerzos para parar el derramamiento de sangre. En vez de esto, la voluntad de sus pueblos, ellos están alimentando la guerra. Y esto es básicamente lo que dice exdiputado y muy importante diputado que estuvo dentro del aparato de seguridad de Alemania. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Es que la geopolítica inglesa continúa. Es decir, cuando él dice 300 años, es que la geopolítica británica que creó las dos guerras mundiales con esta división de no permitir la cooperación de Europa con Rusia, no continúa vigente. Solo que hoy Inglaterra está en colapso, el Imperio Británico, la Casa de Windsor está en colapso. El sistema de dominación colonial que reinó en estos 300 años, principalmente, junto con
potencias como Holanda o las potencias europeas coloniales, o ya en el parte del siglo XX, con la participación de los Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros vemos en esto y lo que yo veo que está ocurriendo es que está viendo el éxito de las sanciones, ¿no? Si uno lo ve simplemente con respecto a Rusia, pues fracasaron. Es evidente que la economía rusa está en una caída que se considera de 4% este año, el próximo año 2%, pero comparado a lo que está pasando en Europa, y yo voy a detallar en una serie de pequeños vídeos en los días siguientes, lo que está pasando en cada país. Es una descomposición social, económica de Europa, y los gobiernos están cayendo. En Italia, en el Reino Unido, es decir, y otros países que están simplemente entrando en colapso, y tienes gobiernos con una fragilidad enorme, como es el gobierno de Macron en Francia y el gobierno alemán también fragilizado. Entonces, nosotros tenemos en este momento una visión de que las sanciones están teniendo éxito. Las sanciones de dividir a Europa de Rusia, las sanciones de crear un daño a la economía europea, especialmente Alemania, porque Alemania tenía a su disposición los recursos naturales abundantes de Rusia, y toda la operación de provocar la seguridad de Rusia, de impulsar la política hacia la frontera rusa, provocó exactamente esa división, que era lo que estaba buscando el viejo imperio inglés, ahora apoyado por la OTAN y los Estados Unidos. O por los Estados Unidos, porque la OTAN es simplemente una organización básicamente controlada en su totalidad por la política de los Estados Unidos. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Vamos a reportar en breves vídeos en la próxima semana, ¿no? La situación de cada país. Pero esto es el colapso, básicamente, de esta política que no puede seguir al frente.